la influencia positiva del uso de levaduras en la producción animal. La primera plática será en inglés, por lo que ustedes pueden hacer uso de la herramienta que está en la parte inferior derecha, donde dice interpretación, y buscar el canal en español. Después de esto, pues ya la segunda plática será regularmente en español. El MNC Rey Fortino Ríos se estará moderando la presentación, a quien le dejo el control del evento. Muchas gracias, Rey. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a iniciar esta charla, este ciclo de conferencias con ustedes, agradeciendo primero que nada su puntual asistencia, agradeciendo a la MENA su invitación y también pidiéndole a todos ustedes nos ayuden compartiendo, por favor, sus micrófonos, por favor, manténganlos apagados. Sus cámaras también, para ver si podemos tener una mejor definición de la imagen. Yo voy a ser el responsable de hacer la presentación de los ponentes el día de hoy. Y primero que nada, quisiera invitar al doctor Víctor Elizalde, que nos va a dar una pequeña retrospectiva de lo que es Pancosma y su quehacer en la industria de la alimentación animal. Adelante, doctor Víctor. Mi nombre es Víctor Elizalde y actualmente me desempeño en Pancosma como gerente comercial para México y Centroamérica. Me gustaría agradecerles por acompañarnos esta tarde y darnos la oportunidad de presentarles esta información. Pancosma es una empresa de origen suizo que hoy forma parte del grupo ADM, justo en su división de aditivos, ingredientes y aminoácidos para nutrición animal. Como Pancosma, tenemos claro que somos una empresa que, basados en ciencia e innovación, entregamos productos para optimizar el desempeño animal, minimizando el impacto ambiental. Pues somos una empresa, somos expertos en nutrición animal, estamos presentes en más de 80 países, contamos con 13 plantas de producción, somos proveedores globales, construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes y además contamos con varias certificaciones a nivel global. Nuestro enfoque empresarial está basado en 4 ejes. El primero es la innovación, justo con productos respaldados por un alto nivel de investigación fundamental, aplicada y galénica. El segundo eje son ventas y marketing. Construimos asociaciones con nuestros clientes en base a nuestra transparencia y nuestra lealtad. El tercer eje es operaciones y cadenas de suministro. Tenemos presencia y flujo logístico global. Estamos más cerca de nuestros clientes. Y por último, y no menos importante, nuestras personas, nuestro equipo. Tenemos equipos ubicados en todo el mundo para ofrecer nuevas ofertas de productos para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es transformar el conocimiento científico en conceptos y aditivos de gran valor para el mercado, haciendo investigación básica y visionaria, investigación aplicada y personalizada, y también investigación de campo. Todo esto nos permite crear nuevos productos y nuevos conceptos que dan valor añadido y que funcionan en varios campos de experiencia. Como nuestra gestión de ventas, tenemos el objetivo de garantizar el desarrollo empresarial y sostenible a largo plazo, estando siempre al servicio de nuestros clientes con una cartera amplia de productos y servicios. Además, todo esto se puede combinar para poder brindar o hacer co-desarrollos con nuestros clientes. En cuanto a nuestra distribución global, Pancosma cuenta con plantas de producción y almacenes en prácticamente todas las regiones del mundo, centrándonos en la Unión Europea, donde tenemos mayor parte de ellas. Pancosma cuenta con más de 300 colaboradores de 40 diferentes nacionalidades.
los cuales tenemos distribuidos estratégicamente para poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Como les había mencionado antes, Pancosma es la marca que actualmente representa el portafolio de productos, en específico en la división de aditivos del grupo. Los aditivos que están bajo la marca Pancosma son los siguientes. En primer lugar, tenemos los palatantes. Este es el corazón de la empresa y aquí concentramos dos líneas de productos, que es Pantec, que son sabores, y Sucram, la parte de edulcorantes. También tenemos nuestra línea de minerales orgánicos llamados Betraxin, que son minerales traza ligados a glicina. Después tenemos nuestra línea de bioactivos, donde por años Pancosma se ha diferenciado con su línea Extract, y desde hace un par de años lanzamos nuestra línea Next, donde nos enfocamos en ingredientes únicos y exclusivos. Otro de los productos que se incorporan a nuestro portafolio es Citristim, y pues bueno, esta tarde hablaremos de ello y ya el doctor Matt y la doctora Joana nos platicarán sobre él. También tenemos ácidos orgánicos, donde nos centramos en ácidos de cadena corta y media, además de ofrecer desarrollos tipo tailor-made. Contamos también con una línea de toxin binders, con soluciones naturales, con productos como el Carbobet a base de un carbón natural. Y por último, y no menos importante, contamos con especialidades como Anco y Tactic. Algunos ejemplos de las interacciones o aplicaciones que tenemos con esta gama de productos, pues son los siguientes. Desde un punto de vista o viéndolo en la parte de formulación, buscando la optimización, pues podemos contar con mezclas o utilización de aditivos como aminoácidos, vitaminas, enzimas, minerales orgánicos. Si lo que buscamos es mejorar la palatabilidad, pues contamos productos como los sabores y edulcorantes. Si vemos desde el punto de vista de la fisiología del huésped o hospedero, sabemos que los aditivos alimentarios pueden interactuar con el anfitrión y modificar su fisiología, buscando, por ejemplo, funciones inmunes, donde podríamos tener un reconocimiento de antígeno mejor, trabajar sobre inflamación, salud intestinal, y justo aquí pues podemos hacer las combinaciones como nuestra línea de extract o bioactivos con edulcorantes. Podemos actuar también en la parte de metabolismo con productos como Extract, Sucram, DHA. Y también, si observamos desde el punto de vista de microbiota, pues podemos interactuar en la diversidad de esta misma por un efecto directo o indirecto. También aquí con Carbobet o Carbobet con Citristim, y así en varios puntos que les acabo de mencionar. Pues bueno, como podrán observar, hoy en día Pancosma cuenta con una amplia gama de productos, lo cual nos posiciona como una empresa líder que brinda productos de gran calidad. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tu excelente presentación. Vamos a continuar con la dinámica de nuestras presentaciones del día de hoy. Vamos a continuar en sí ya con lo que son las presentaciones. Como les venía yo comentando, ya el doctor Guerrero mencionó cuál va a ser parte de la dinámica. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Matthew y esta va a ser en inglés. Sin embargo, al final ustedes podrán, o durante el transcurso de la plática, podrán ir haciendo sus preguntas y nos las pueden mandar al chat. Y al final tendremos un tiempo suficiente para que el doctor pueda dar respuesta a las mismas. Voy así directo a presentar al doctor Matthews. El doctor Matthews es egresado de la Universidad de Michigan State, en donde obtuvo el grado de Animal Science. Y posteriormente en la Universidad de Kansas State alcanzó el grado de maestría, y la Universidad de Purdue obtuvo el grado de doctor en ciencias. Durante su estadía en la Universidad de Purdue y de Kansas State fue asistente de investigador
Posteriormente, ya en su vida profesional, ha elaborado para diferentes empresas como es Elanco Animal Health y Pfizer Animal Health también. Ha publicado diversos artículos científicos y técnicos en revistas de prestigio y actualmente es nuestro técnico manager para cerdos en ADM. Los dejo con el doctor Matthew y la plática Pichia-Guillermondi, célula completa de levadura y su aplicación en cerdos. Adelante, doctor Matthew. Thank you. Well, welcome and thank you all for having me join your meeting tonight. I appreciate the opportunity to be able to present to you about Pichia-Guillermondi yeasts, or also known as Citrustem, through ADM and Pancosma. Appreciate your attendance. Feel free, I know there's a question and answer session at the end of tonight, but if there are questions as we go, they can be asked or brought up in the chat potentially, and we can cover those as we go throughout. So again, without further ado, thank you again for your attendance, and I will go ahead and get started. So Citrustem is a Pichia-Guillermondi yeast, which is very specific to ADM, Animal Nutrition, and Pancosma. We are the only company that markets Pichia-Guillermondi as opposed to Saccharomyces cerevisiae, which is what the majority of other yeast technologies we will see in the marketplace. There's a few key things that make it unique. It's an inactivated whole cell yeast versus a lot of competitor products are fractionated products. So it gives it a very consistent product, as it's the entire intact cell just inactivated through the drying process to guarantee it's inactivated. That being said, there are four main ways that we think for potential modes of action that Citrustem works to support gastrointestinal health and what we call the mucosal killing zone. So if you see in the diagram here, Citrustem in the yellow, the primary way is binding of pathogenic bacteria. So if you see in the diagram here, those pathogenic fimbriated bacteria actually prefer to colonize on Citrustem itself and then are passed throughout the intestinal tract and do not actually attach and colonize inside the intestinal cell wall of the animal. So by doing so, that reduces the population of those negative bacteria, which comes to the fourth point, it shifts that bacterial population within the intestinal tract. So by removing those pathogenic bacteria from the system, we then have an increase in positive bacteria like bifidobacteria and others that are positive towards animal health. Also, intestinal stimulation of immune function, a key thing that we think happens, ramps up both with IL-1 and 6, which are pro-inflammatory cytokines, and we think help a lot there in terms of stimulation of an immune function. And we have data to show that, where we can actually show increased immune response when pigs and poultry were fed Citrustem yeast. Thirdly, mycotoxin binding. So that is not DON, but when we talk about zearalenone specifically, which when we talk about sows is probably the one of most concern because zearalenone has an effect on miscycling sows and rebreeding. So zearalenone is a problem in the sow herd. Citrustem will bind approximately 92% of that zearalenone based off of some in vitro data that we have. So kind of the four modes of action that we think Citrustem yeast is allowed to function. One of the other key things about Citrustem is its hydrophobicity, or its desire to disperse throughout the intestinal tract. So a lot of Saccharomyces cerevisiae yeast like to clump together. They're very hydrophobic. And that doesn't allow the amount of interaction in surface area, right? So Citrustem is a smaller yeast and gives about 2 to 3 times the surface area
versus that of Saccharomyces cerevisiae because of its reduced size, and then because of its ability to disperse and turn inside the intestinal tract, again, increasing surface area, allowing those negative pathogenic bacteria to bind and colonize on that yeast. So if we look at in vitro binding of E. coli K88, this is with Citrustem at 2 pounds per ton. We see a 75% reduction here, 75% better with Citrustem versus that of the competitor. So as we slide ahead here, pathogen binding again, when we talk about adherence of pathogens to intestinal mucosa, so when Citrustem or mannose were present, again, here we see that there's a large reduction, and Citrustem binds that, preventing its attachment to the mucosal tissue. So if we see here E. coli, pure mannose in blue, Citrustem native, and then progastric, we see a huge reduction in E. coli, right? So from 20% all the way up to 85% reduction in E. coli versus control. So control will be no reduction. Blue here is pure mannose, native Citrustem, and then post-gastric. So we see a large reduction in E. coli, which as we go further into the talk, I'll share a little bit of data with you in terms of how Citrustem has reduced E. coli challenges, specifically in suckling piglets on sows. If we look at Salmonella, again, versus control, an over 80% reduction in Salmonella post-gastric. And then again here, if we look, very similar responses, right, when we look in piglet versus broiler. So if we talk about binding of mycotoxins, you remember I said it binds essentially 92% of zearalenone. This was done at the University of Missouri in vitro. But so blue representing a clay product. So those of you who are not familiar, or some of you that are, bentonite clay is a very popular product utilized in the industry for zearalenone binding. And approximately 51% absorption rate of zearalenone was picked up with those clay products. This was a bentonite clay product. Citrustem was actually able to bind or absorb 92%. So a very, very high rate of absorption when we talk about zearalenone specifically. Now, if we look at aflatoxin, again, the clay product here had about 100%, essentially the entire amount bound. But again, Citrustem, again, at 61%, and 25% for fumonisin. Now, I know DON, or deoxynivalenol, vomitoxin, is also a mycotoxin of concern. In this case, Citrustem does not seem to have a large response or effect on DON. But when we talk about those that impact sow reproductive performance, which is the focus of what we're talking about here today, Citrustem has a very, very high potency of absorbing zearalenone in the diet. So if we talk about its improvements here, interleukin-1, which is a pro-inflammatory cytokine, we see here at 0 pounds, 2 and 4, we see a significant increase in IL-1, which again helps clear the effects of coccidiosis and can decrease the pathogenesis of coccidiosis. So this allows us to increase the activity of the immune cells, which, if you remember earlier, we think one of the key modes of action with Citrustem is the innate ability to increase the pig's or animal's response in the immune cell migration and then its overall immune function. Nitric oxide, again, which is toxic to bacteria and parasites. We see a substantial increase when pigs were fed Citrustem at 2 and 4 pounds per ton. Now, if you recall earlier, I talked about improving the beneficial bacteria like lactobacillus and bifidobacteria. This here is in turkeys. So the black bar represents the control diet, or 0 pounds per ton of inclusion.
the slightly shaded black bar here in the center, if you follow my pointer, is a Citrustem at 2 pounds per ton, and then Citrustem at 4 pounds per ton. So if we look at the percentage of total bacteria within the intestinal tract, there's an increase or a shift into a higher percentage of lactobacillus at 6 weeks and at 15 weeks for turkeys fed Citrustem, which again, as we talk about that shift within the microbial population, excuse me, of the intestinal tract, a large population shift here for lactobacillus, as well as bifidobacteria, right? So from about 12% to about 18% at 6 weeks. And similar, we did see a slight fall off at the 4 pounds per ton at 15 weeks. But again, the trends are in the correct direction. The different letters here signify a significant shift within that bacterial population. Similarly, if we look at lactobacillus within laying hens, this is fold change compared to control. You see there's a large difference at 1 and 2 pounds per ton when Citrustem is added to the diet, a large increase in lactobacillus. So again, kind of following through with our thought of how the mode of action of how Citrustem actually works. So as we get into recommended feeding rates, I like to put this in here as I work specifically with swine. So nursery, 2 to 4 pounds per ton, grower at 2 pounds per ton, finishing pigs at 1 pound per ton, and gestation at 2 to 4. The majority of gestation diets I feed in the US would be at 2 to 3 pound per ton inclusion rate of Citrustem. So if we talk about different performance enhancement across life stages, I'll kind of give the key takeaways, and then I'll dig down into some of the data that goes behind what we talk about for gestation and lactation. The key focus within Citrustem is its increase in live piglets born. So we have a multiple large data sets now that show increase in number of pig born as well as live pigs born, which then has translated into an increase in numbers weaned, which very easily justifies the cost, obviously, of adding Citrustem to the diet. Similarly, we also have data that decreases percentage of low birth weight pigs. So we've tracked now in 3 different trials as the number born alive goes up and pigs per sow per year go up across the country and across the globe. We have seen a shift. If you look at PigChamp records and PigNose records, we've seen a shift in having a larger population of low birth weight pigs. So what we categorize anything less than 2 pounds at birth is considered a low birth weight pig and having a reduced ability to be go to market as a full value pig. So what we've seen with Citrustem is we can take about a third, 30 to 40% of those low birth weight pigs, and when sows are fed Citrustem, they actually are born at above 2 pounds body weight. So we're reducing the number of those light birth weight pigs, which in reality then should theoretically translate into more full value pigs at the end of the finishing cycle. Also, improvements in pig livability rate in subsequent nursery trials. So I'm not going to focus, I'm going to show just a little bit of data on nursery performance, but I'm not going to go ahead and show a whole lot on that subsequent nursery performance. For the focus of this talk, we're going to talk specifically in sows. That being said, nursery growth performance improvements, on average, we see about a 7% improvement in average daily gain, 3% in feed conversion. And then the big takeaway there is some variability here. We see larger responses at closer to the 7% and 3% when those pigs are under an E. coli challenge. Again, we think that's mainly in part to the fact that Citrustem has such a really strong affinity for binding that E. coli that when pigs are under an E. coli challenge, they have a far better advantage over those contemporaries or their controls in that same weaning group. So if we look at the nursery research summary, again, I've just put together a few brief
overall trial summaries to look at some of the nursery data, and then the focus of the rest of the talk will be in sows. So if we look at nursery piglets on average here, this is 3 separate trials, but again, looking at average daily gain, the light blue bar or gray bar here would be controls. The dark blue would be those fed Citrustem, and these would be at 2 and 3 pounds per ton, depending on which trial we're talking about. So a 1 pound average daily gain versus a 1.08 in this trial, 0.96 versus 1.02 average daily gain, and a 0.97 to a 1.04 average daily gain in those 3 trials. So this would be throughout the duration of that nursery period. So day 0 to 35. So essentially a 5-week nursery diet. This is the overall average. So we can see significant increases in average daily gain in those nursery trials. Now, if we look at growth performance, again, we're looking at feed efficiency across those same trials. So we see again a increase in gain to feed here from a 7.09 to a 7.19. We improved actually 4 points here in feed efficiency, and then 1.2 points again here in feed efficiency. So as a general rule, an average improvement in feed efficiency of 3%. And finally, here's one where we looked at Citrustem at 4 pounds per ton with or without the inclusion of Mecadox or Carbadox, which is a common feed grade antibiotic that's used here in the US. So control and Citrustem pigs, if we look at intake, very similar. Those fed Mecadox had substantially increased feed intake. However, if we look at daily gain, control versus Citrustem, we see a bump again in average daily gain. However, we did not see a large improvement on top of the combination with Mecadox. If we look at feed efficiency, again, when we look at gain to feed, there's an improvement with Citrustem. And here we did actually detect still, although there wasn't a large performance increase in terms of average daily gain, we did see a 1.5 point bump in feed efficiency. So again, following with the thought of what we've seen before. So that kind of summarizes and closes the nursery component of the talk. I'm going to focus from this point on mainly just in sows. So the key takeaways from the rest of this talk will be in sows. So this is the initial trial that was ran in 2012 at University of Arkansas. It was a 3x2 factorial arrangement. 3 different sow diets with either the control at 0 pounds, 2 or 4 pounds per ton of Citrustem included in the diet. And then in this case, we did track some of the piglets at 0 or 4 pounds per ton. So essentially a split plot design there. We weaned pigs from those sows and then either kept them on 0 or went to 4 pounds per ton with each of those sow groups. And again, sow reproductive performance being the main takeaway, 98 sows total. So 33 sows per targeted treatment group, which in this case was a very good proof of concept. And then as we go forward, we'll show some where we have 300 sows per group to get more robust trial data. When we get to, when we talk about number born alive, there's such a large variation that it makes it tough statistically to detect some of those things. But as we go forward, we see the same similar responses. So in this case, it's also good to note dietary treatments were provided throughout the duration of gestation and lactation. Piglets or sows were started on Citrustem in the breeding barn at day 0 as they were being serviced. So in some of the previous trials, there is a little bit of variability in terms of how that's applied. But in this case, they were started on Citrustem in the breeding barn. So here's a brief look at the gestation and lactation diets. Again, nothing too crazy. So 30% distillers in gestation, 10% in lactation. Balance being with soybean meal. Very similar. The only difference between control and treatment diets is the inclusion of Citrustem at 2 and 4 pounds per ton, which was done at the expense of corn. So if we look at lactational feed intake,
we see when Citrustem was included in the diet, we had a 0.8 pound per day increase in sow lactational feed intake when Citrustem was included at 2 pounds, and a 0.2 pound increase when it was included at 4 pounds. This difference can be somewhat variable. In some trials, we have seen slight increases in average daily gain, or excuse me, in average daily feed intake. In other trials, we've seen more similar. We've never seen a reduction in lactational feed intake for sows, but we have seen some variability in terms of increase in lactation. Every now and then we do see some slight increases in feed intake. So not surprisingly, when we look at lactational sow body weight loss, the pigs fed Citrustem had reduced body weight loss. So those sows lost less weight throughout lactation, which matches perfectly with our feed intake from the previous slide, right? The sows that were fed 2 pounds of Citrustem had the highest average daily feed intake, if you remember. So conversely, and matchingly, they lost the least amount during lactation. So not necessarily surprising there. Technically, this is a 0.11, no significant technical difference in terms of statistically, but numerically, 10 pounds is a large number. But again, as you see the error bars here, there's a large variation within that weight loss. So something to think about as we go forward. When we talk about number born alive, this will be the main focus of how Citrustem impacts its largest impact or largest response for producers. This is the largest measurable response that is consistent across most all trials, is the increase in number born and number born alive. So in this case, the control pigs farrowed at 12.49 born alive, 2 pounds per ton of Citrustem at 13.33, and 4 pounds per ton at 13.43. So you see the majority of the increase in number born alive was accomplished at 2 pounds per ton. And that's why when you heard me say earlier, the range is 2 to 4 pounds per ton in sows. The majority of what we feed is 2 to 3 pounds per ton because we can realize most of that increase at 2 to 3 pounds. Now, if we talked about the percentage of those low birth weight pigs, if you remember back to when we started, in this case, the control pigs had 15.5% of those. So they had 12.5 born alive. 15.5% of those were less than 2 pounds at birth weight. Now, we added an extra almost a full pig per litter to both of these, which theoretically would have increased the spread and variation and should have had more of a skewed tail to the left, causing a larger number of less than 2 pound pigs in the Citrustem groups. But again, because of that repartitioning or redirecting of nutrient, potentially because of immune stimulation due to Citrustem, we see a reduction in those low birth weight pigs at 2 pounds and an even greater reduction at 4 pounds per ton. So this is quite astonishing data that we've replicated, and we replicated again with 300 sows per treatment. This ability to increase the number born alive while reducing the number of low birth weight pigs is a huge thing, I think, when we talk about the effectiveness and usefulness of Citrustem within the marketplace. So again, from 10 to 15.5, about a third, right? So 33% reduction in low birth weight pigs when Citrustem was fed at 4 pounds per ton. Now, if we look at the number weaned, we see 10.3 versus 10.5 and 10.6. So there is a statistically significant difference here. However, we had almost an extra full pig before, and in this case, we lost some of that advantage. In this case, this sow farm, this university sow farm, this was 8-9 years ago now, we're not really set up to cross foster and be able to handle and manage those extra number of piglets per sow. And so they lost some of that advantage because they weren't quite able to manage those extra piglets on those sows.
So as we go forward into more of the new data, you'll see we're able to actually keep and actually increase that difference in number born alive as we go forward. So if we look at slightly some of the nursery follow through, I will go through this briefly because again, I want the focus to be on sows. But so in group 1 and 2, we had different weaning ages, slightly different weaning ages, followed them through the nursery throughout a 35-day nursery period, phase 1 being fed for 7 days, phase 2 at 14, and phase 3 at 14 days. So if we look at average daily gain, the CitraStem fed pigs are in blue and the control pigs are in gray. So that's the bars. Now, if we look at the bottom, these were sows that were fed control. These were sows that were fed 2 pounds CitraStem, and these were sows that were fed 4 pounds CitraStem, right? So the sow treatment through gestation and lactation is on the bottom. And then whether they went to control or went to CitraStem is the color of the bar here. So you see for average daily gain at first 7 days, when sows that were on control, the piglets went on to CitraStem, they actually had a slightly reduced average daily gain. However, piglets weaned from sows that had been fed CitraStem had a significantly increased average daily gain over the first 7 days, which is what we think is the hardest time to start those pigs on test. Now, if we look at average daily gain for the overall period, we see those pigs that had been weaned from control sows have actually recovered and actually had a higher average daily gain throughout the entire 35-day nursery. Versus those fed 2 pounds, we see there's no significant difference technically, but numerically, they actually had a slightly reduced average daily gain, and those fed 4 pounds had an increase. So as we look at the overall data, the key takeaway, I think, is that sows that had been fed CitraStem, the piglets weaned from them perform better than the sows fed control. So if we talk about where the most value of CitraStem is, if I had to choose between feeding CitraStem just to the sows or just in nursery, I think the biggest takeaway is we would prefer both, but ideally, I think the largest response, as we see here, right, if we were to average these, the largest improvement is when sows were fed CitraStem. So if we average these would be just over 351, 352 grams. This would be 350, and this would be 330. So the maternal carryover effect from having the sows fed CitraStem weighed more into the equation than what the actual nursery diets were themselves. So having CitraStem in the sows, again, is the most important factor. Similarly, if we look at average daily feed intake, we see a similar response to what we did with average daily gain, right? So again, at day 7, slightly increased average daily feed intake when pigs were fed CitraStem in the nursery diets. And similarly, again, here we see as an overall effect, feed intake was shifted when they were fed CitraStem. Similarly, if we look at feed efficiency, we don't see any huge statistical spread. There is a slight tendency for an interactive effect when sows, when CitraStem was fed in sows in nursery. So we see essentially no difference, right? When pigs were fed CitraStem, regardless of sow treatment for feed efficiency. However, there was a tendency for improved feed efficiency when they went to control when the sows had been fed CitraStem. So that did test at a 0.05 for an interactive effect between those. And I don't have a great explanation as to why that is. That's the way it happened in this trial. I'm not sure that that's something that we would see if we'd had this larger scale with even more pigs, but that is technically the way that it tested in this trial. Excuse me. So if we look at neutrophils as a percent of leukocytes, which is an indication of enhanced immune stimulation. So we measured these in the sows at day 110, which was essentially the day prior to
those baby piglets, or excuse me, prior to the sows going into farrowing crates, sows at weaning, and then the piglets at 5 days post-wean. So we see, again, we have an increased percentage of neutrophils as a percent of leukocytes, which again indicates enhanced immune stimulation. So from a 43% here in controls up to a 52 and a 55 when they were fed 2 and 4 pounds per ton Citrustem. Sows at weaning, again, the controls stayed right at 43. We still have increased response at 2 and 4 pounds per ton, even at weaning, which not surprising, right? We've left Citrustem in throughout the duration of lactation. So we do see an increased amount of neutrophils there. And then piglets at 5 days post-wean, 38, 40, and 44. We see a slight linear increase there again for those neutrophils as percentage of leukocytes. So if we look briefly here, I'm going to show some of the follow-through performance when these piglets were put into an E. coli challenge. So with no Citrustem or Citrustem at 4 pounds per ton for 7 days. And then those bloods, we did collect some blood samples at day 5 and 28 post-weaning. And so I will show you briefly just a little bit of that. So the main effect of Citrustem on sows, the sow treatment had a huge impact here, right? So if we talk about this performance, we see increase 23, 33, and 68. If we look from day 0 to 21, again, a large increase. And from day 0 to 35, a large increase when we talk about that performance advantage. So in the face of an E. coli challenge, a large difference. So if we talk again at growth performance, so we look at controls, 2 and 4 pounds per ton from day 0 to 7, 0 to 21, and day 0 to 35. We're looking at about a 55 gram improvement per day in terms of grams per kilo. So again, a large increase there. And then if we look at feed efficiency, we see a similar response, right? Or excuse me, yeah, feed conversion rate. We see a large improvement, huge difference here at 4 pounds per ton from day 0 to 7, maintained a large advantage throughout the duration of that nursery trial. In this case, briefly here, we'll go over an LPS challenge. So these were challenged with an LPS injection and then blood sampled at 5 hours and 24 hours post LPS challenge. So we see the controls, the pigs fed Citrustem 2 and 4 pounds per ton at injection time. 5 hours post-injection, when we look at serum, and excuse me, this is looking at serum IL-1 and IL-6, which again are both pro-inflammatory cytokines. So in the face of an LPS challenge or a stimulation, we see a substantial improvement or uptick in IL-1 and IL-6 at 5 hours post. And by 24 hours post, they've cleared and returned back to a normal level. Similarly, when we look at IL-6, very similar response to that of IL-1. Okay, so now as we get into the last 2 big trials that we have conducted here commercially, after we saw that data from what we had seen at University of Arkansas, we wanted to set it forth into a large commercial system. So in this case, the goal was to enroll 600 sows originally out of the original breeding group to complete 1 full cycle. And then once those sows weaned, they stayed right on their treatment, either control or Citrustem, were rebred and farrowed again, tracked throughout. So these sows were tracked through 2 subsequent farrowing cycles as we move forward. So in this case, it was control or 2 pounds per ton of Citrustem. And these sows, again, were allotted within 24 hours of breeding in the breeding barn. And then the diets were fed throughout gestation and lactation. So in this case here, we'll just give a brief breakdown. Cycle 1, or the first farrowing, 290 sows on control, 298 on Citrustem, and then a brief parity distribution. We tried our best to balance these within parity 1, 2, 3, 4, and 5+ were categorized. And then if you look at the second farrowing group or the second cycle as their next turn,
the ones that were parity 1 gilts are now only parity 2s, right? No new gilts were enrolled. The only ones that were farrowed here were ones that had farrowed in the first group. So we followed them through subsequently. We had gotten some pushback that if we believe Citrustem did what it did and cleaned up things from a bacterial standpoint, right, and had that population shift, we were able to get a large number born alive increase. But then on the second farrowing, some of our skeptics said it would go back to standard or average within the farm, and we wouldn't be able to detect that large increase in number born alive, in number weaned in the subsequent cycle. So we did this trial to kind of prove that, hey, we see this number born alive response, both whether it's the first time pigs have been on Citrustem or ones that have been on it long term and still see that performance advantage. So again, just looking at number sows, blues control, orange is Citrustem at 2 pounds per ton, and the shaded, lightly shaded ones are the second farrowing group. So if we look at total pigs born, not including mummies, controls at a 14.37 versus a 14.96. So almost a 0.6 increase in total born. Similarly, in the second farrowing group, we saw about a 0.45 increase in total born. Now, if we look at live born, we see again, large increase. So from a 13.06 to a 13.59, 0.53, just over a half a pig born alive increase in the first group. And then in the second subsequent farrowing, a 0.43 increase. So again, a very large increase in live born. So again, as we look, trying to make sure we're not having any effect on stillborns, right? So we don't see any reduction really in stillborns, no difference. Actually slightly numerically, slightly higher when pigs were fed Citrustem in both cycles, but no statistical difference. When we look at mummies, slightly reduced mummies in the first farrowing group and slightly increased in the second group. But again, no significant difference. So the key takeaway there is Citrustem's increase in live born is mainly driven by total born, and that's where that born alive increase comes from. Now, in this case, we allowed them to standardize across an established litter size. So they cross-fostered within treatment and were allowed to create similar pigs per litter. In this case, they didn't do quite as good a job in the first turn. The controls actually, even though there were more pigs born and born alive on Citrustem pigs, they actually cross-fostered and got a few more than they should have on controls. By the second turn, they got these almost exact, right? So their target was to try and establish 13 piglets suckling per sow, both in control and Citrustem, to try and make sure that we had a fair shake in terms of milk and lactational performance. Piglets' body weights are shifted, right? If a sow is nursing an extra pig, the average of those piglets are going to be smaller because we reach lactational or milk output maximums on those sows. So if we look at pigs weaned per sow, 11.69, 11.65. So again, we actually closed a little bit of that gap. And then in control, we did see a slightly reduced number weaned here in the second farrowing group. No real cause or explanation for that. If we look at weaning age, part of this effect, right, they push their weaning age back from 19 to 22 days. But if we look at litter birth weights, slightly heavier in the first parity, slightly heavier again in the second cycle, but no statistical difference. Same when we look at litter birth weights and litter wean weights. However, there is a slight tendency for reduced litter wean weight in when pigs were fed Citrustem, which is not necessarily a common thing, but one that did happen and did test that way in this case. If we look at lactational feed intake, again, in the first cycle, we saw a slightly increased 0.1 pounds per day increase. And then in the second farrowing group, cycle 2, we saw just over a half a pound increase in lactational feed intake when pigs were fed Citrustem, which if you remember back to the beginning, that's something that I've said we've seen before, right? We do sometimes pick up a difference or an increase in feed intake. Now, if we look at sow body weight loss,
no difference whatsoever in the first cycle, and a slight reduction, 8 pounds less in terms of body weight loss when pigs were fed Citrustem, again, driven by the feed intake in lactation. Wean to service intervals, we weren't expecting a large difference here, but one we managed to make sure we're not causing, because of those extra born alive, making sure we don't have an impact on wean to service interval, 0.3 days longer in the first group, 0.2 days shorter in the second group. So really essentially no difference in wean to service interval. So that's the finish on that trial. I have one more to go over, and I know I'm cutting it close on time, so I'm going to try and get through this quickly. In this case, we went to a 10,000 sow unit in Indiana. Purdue University helped oversee this and actually collect the data. So we were targeting 300 sows per treatment. We got just over 300 sows per treatment. Here, control and Citrustem fed at 3 pounds per ton, okay? So if we look at total born alive with no mummies, again, we see a 0.45 increase in total born alive. And if we look at number born alive, that's a direct relationship, right? So a 0.42 in born alive. So again, the number born alive difference is coming straight from a total born, not including mummies. So Citrustem is actually causing these sows to have more pigs at parturition. So if we look at a 12-hour litter size, again, here we're looking at a 0.44 increase, which is statistically significant. Litter size at weaning, in this case, we actually increased the spread. So from an 11.52%, or excuse me, 11.52 piglets weaned per sow to a 12.06 with Citrustem. So over half of a pig increase in terms of number weaned when sows were fed 3 pounds per ton Citrustem. So if we look at born alive piglet body weight, there's a slight tendency at a 0.125. Technically, that's not significant, but again, 0.06 pounds heavier when piglets were on Citrustem, when the sows were fed Citrustem. If we look at the born alive litter weight, there's a huge difference, right, of over 2 pounds. But again, remember, that's mainly driven by the fact that we've got almost an extra half a pig, excuse me, almost an extra half a pig in all of those litters. So if we look at the 21-day adjusted litter weight, sows fed Citrustem had an increased, numerically increased 21-day adjusted litter weight. Again, that is because we had an extra half a pig there. If we looked at that on an average piglet weight basis, it would essentially be about the same. If we look at the percent of litters treated for scours, this was a nice side note that we caught. These were farrowing at the same time, these farrowing rooms, and the staff noticed that a large percentage of the control pigs were having to be treated for E. coli scours. In this case, the farm protocol was to use spectinomycin or Spectogard orally, the red oral fluid antibiotic. 38% of those litters were treated for scours versus the sows farrowing at the same time within the same system. Only 14% of those litters actually needed to be treated for scours. So we were able to cut that in 40%, less than half of the pigs on sows fed Citrustem, less than half of those litters actually had to be treated for E. coli scours. So with that, that summarizes and concludes my presentation. I will be happy to turn the floor back over to our moderator. Gracias, doctor Matthew. Realmente fue muy explicativa y muy a detalle toda tu presentación. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, no sin antes hacer invitación nuevamente a todos los presentes a que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Y posteriormente, al terminar las dos presentaciones, habrá tiempo para que podamos dar respuesta puntual a las preguntas que ustedes nos hagan. Siguiendo con el programa, nuestra siguiente ponente es la doctora Joana Ciro Galeano. Ella es colombiana, es zootecnista,
Obtuvo un máster y doctorado en nutrición animal y salud intestinal por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 11 años de experiencia en la formulación de alimentos para animales. Ha coordinado pruebas experimentales y comerciales en avicultura y porcicultura. Y por muchos años también ha sido docente investigadora en el área de veterinaria. Ha coordinado investigación y desarrollo. Ha sido consultora en nutrición en cuentas claves en porcicultura en México y Colombia. Y actualmente es la gerente técnico y desarrollo LATAM Norte para Pancosma. Dejo los micrófonos a la doctora Joana, que nos presenta la plática titulada Influencia positiva del uso de levaduras en la producción animal. Adelante, doctora Joana. Bueno, a todos muy buenas tardes y bueno, es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir esta presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esos efectos benéficos o esa influencia positiva que tiene el uso de las levaduras, digamos que en varios resultados a nivel de producción animal. Entonces, bueno, comenzamos para hablar antes de levaduras. Yo creo que es uno de los aditivos que se han utilizado desde hace mucho tiempo, donde se han tenido diferentes técnicas, sea que se utilice de manera fermentada directamente desde la granja, también puede ser a base de subproductos de destilería o de cervecería, o también por medio de productos comerciales. Sin embargo, en los últimos años, pues ha aumentado el interés por el uso de estas levaduras, pero propiamente por el contenido de sus paredes celulares, específicamente los compuestos que hay en ellos, porque se ha vinculado o se ha asociado que esos compuestos que están presentes en las paredes celulares de las levaduras, pues tienen un efecto inmunomodulador sobre los animales, o sea que tiene un impacto positivo sobre el sistema inmunológico de los animales. Y eso es lo que vamos a ver pues a continuación en esta charla. Entonces, cuando hablamos de levaduras, específicamente la raíz o la base del beneficio que nos puede otorgar un aditivo como este serían las paredes celulares, específicamente compuestos como son los betaglucanos y los mananos. Por mencionar algunos efectos positivos, por ejemplo, los betaglucanos se han asociado o se les ha dado ese título de ejercer un efecto inmunomodulador porque tienen esa capacidad de poder interactuar de manera directa con macrófagos y con células polimorfonucleares. Y en el caso de los mananos, pues algunos estudios han evidenciado que ellos pueden alterar esa respuesta inmunitaria mediante algunos vínculos específicos o mecanismos que los vamos a ver más adelante, por ejemplo, con los receptores de manosa, que vamos a ver más adelante. Entonces, pues al hablar de levaduras, para mí es importante que podamos tener presente y tengamos claro cómo sería la estructura de una levadura. Aquí en este esquema voy a poner mi cursor, mi puntero. Aquí en este esquema entonces tenemos una levadura donde tenemos sus diferentes partes, su pared celular, la membrana y el contenido citoplasmático. Si fuéramos a hacer un zoom a esa pared celular, específicamente qué compuestos o qué tipo de elementos están integrando esa pared celular. Entonces, bueno, tenemos los fosfolípidos y las proteínas, pero tenemos otros compuestos pues que son realmente nuestro sentir el día de hoy. Entonces tenemos, por ejemplo, la quitina, que realmente son polisacáridos simples y son componentes esenciales de las paredes celulares. La quitina es uno de los compuestos más abundantes que hay en la naturaleza después de la celulosa. Tenemos entonces los betaglucanos, que en sí son polisacáridos de glucosa, son polímeros de glucosa y que tienen un alto peso molecular. Estos betaglucanos pueden tener dos tipos de acuerdo a su conformación, 1,3 o 1,6, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y respecto a los mananos, pues que en sí son azúcares complejos y que tienen pues diferentes cadenas de azúcares, tienen dos tipos también de conformación o dos tipos de mananos podemos encontrar. Los que están ligados a oxígeno, los que están ligados a nitrógeno. Y esto tiene que ver mucho con esa estructura y con el poder de ramificación que tiene cada uno de ellos. Por eso vemos en la imagen donde uno tiene una estructura muy simple, muy lineal, mientras que otro tiene una estructura mucho, digamos que más compleja, que son los que vemos como en una forma de raíz o de pene. Entonces, los compuestos como son los betaglucanos y los mananos van a ser de interés
el día de hoy en esta charla y pues realmente son los que les vamos a otorgar ese beneficio positivo o ese beneficio, digamos que a nivel inmunológico y que se va a ver pues reflejado en los resultados productivos en los animales. Entonces, para hablar ya de lleno de los betaglucanos, entonces en sí, ¿qué son? Pues son polímeros de glucosa. Estos están unidos entre sí por una cadena pues betaglucosídica lineal 1,3, ¿sí? Siempre que hablamos de betaglucano nos referimos al 1,3 o hay otra conformación que es 1,6. Ellos se diferencian entre sí pues por su longitud y por las estructuras de ramificación que tienen. No es lo mismo el betaglucano que puede ofrecer, por ejemplo, los cereales, al que puede ofrecer una levadura o un hongo. Entonces se diferencian en eso, en su longitud y en sus estructuras de ramificación. ¿Por qué hago tanto énfasis en el tema de estructura y en ese término de ramificación? Porque diversos estudios han asociado que entre más complejo a nivel estructural sea este tipo de compuestos, sean los betaglucanos, digamos que va a tener un mayor efecto a nivel de sistema inmune, va a tener ese efecto inmunomodulador. Entonces, para poder explicar un poco cómo hace un betaglucano, pues para poder modular el sistema inmune o para poder activar una respuesta inmune, entonces vamos a ver por medio de esta gráfica cuáles serían los pasos básicos que seguiría un betaglucano y qué es lo que está desencadenando. Entonces, en primera instancia tenemos un betaglucano, ¿sí? Y ese betaglucano, pues para que sea reconocido necesita tener un receptor específicamente para él. Ese receptor es la dectina D1 o dectin 1. La dectina D1 puede estar presente en los enterocitos, en las células M, en las células dendríticas. Sí, aquí estamos hablando, por ejemplo, del tema intestinal, en el área intestinal. Entonces llega el betaglucano y este es reconocido por su receptor de betaglucano, que es la dectina D1. Esa dectina D1 lo que hace es digamos que activar, y esa activación se hace por medio de un inmunoreceptor. Ese inmunoreceptor está basado en tirosina y lo que hace es que activa señales, en este caso a través de la tirosina quinasa y en conjunto con el receptor Toll-like, que es el 2 y el 6, se da ese proceso de activación. Entonces se dio un reconocimiento, se da una activación. Posterior a esto se da un proceso de transcripción y aquí es donde se necesita realmente, como su nombre lo indica, un factor de transcripción y se hace por medio del factor nuclear kappa B. Ese factor nuclear lo que hace es poder regular la respuesta inmune, es el que va a decir, bueno, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y después de que se da ese proceso de transcripción, se da el proceso de liberación. Entonces, ese factor nuclear kappa B lo que hace es empezar a activar la liberación de citoquinas proinflamatorias o de, por ejemplo, el factor T de necrosis tumoral alfa, pues que va obvio en contra de esos patógenos, pues para poder mitigar, digamos que el tema de la infección o para poder controlar la infección. Entonces, este sería más o menos ese mecanismo de acción que sigue o que desencadena, por ejemplo, un betaglucano cuando está en ese medio intestinal, o sea, cómo hace la modulación a nivel del sistema inmune. Y para el caso de los mananos, que el doctor Matt mencionó una parte de esto al inicio, entonces, siendo un poquito más detallistas con este mecanismo, por ejemplo, los mananos van a actuar, sea previniendo de que el patógeno se pueda adherir a esas células intestinales o va a ayudar a poder atrapar esos patógenos y sacarlos de ese medio intestinal, que los vamos a ver aquí más adelante. Entonces tenemos aquí en esta gráfica el escenario del lumen intestinal, donde pues están interactuando las bacterias fimbriadas. Un caso específico o claro podrían ser una E. coli, y tenemos la presencia de la levadura. Entonces, ¿qué puede pasar? Uno es que haya un proceso de unión. Llega la bacteria fimbriada, se empieza a adherir a esas células epiteliales. ¿Y por qué hay tanta facilidad para que el patógeno se pueda adherir a las células epiteliales? Pues porque las bacterias tienen tienen unas lectinas que son unas glicoproteínas. Esas glicoproteínas tienen esa capacidad de fijarse, por ejemplo, con los carbohidratos o con las mannosas que hay en las células epiteliales. Entonces tiene mucha afinidad y se puede unir. Y esto se hace por medio de un mecanismo que se conoce como fimbria tipo 1 o manosa sensitiva.
Sin embargo, pues para poder mitigar esta situación, pues en presencia de una levadura, ¿qué es lo que haría la levadura? Pues la levadura, al tener esos mananos, entonces va a tener la misma afinidad que tienen las bacterias por medio de su mecanismo Fimbria tipo 1 manosa sensitiva, tiene una afinidad por esos mananos que tiene la levadura y es aquí donde se da el proceso de aglutinación. Cuando se da ese proceso de aglutinación, posteriormente se da el proceso de remoción. Entonces lo que hace la levadura, específicamente los mananos, es poder adherirse a la bacteria patógena, hacer ese ensamble de llave cerradura y posteriormente pues sacarlo del medio intestinal. Entonces aquí estamos cumpliendo uno de los principios que sería exclusión competitiva. Y otro tercer escenario sería, por ejemplo, la prevención. O sea, una de las facultades que tiene la levadura es poder prevenir que los patógenos se puedan adherir a ese epitelio intestinal. Entonces, por ejemplo, los mananos lo que van a hacer es que se van a empezar a adherir a esas células intestinales y pues porque tienen afinidad con las células que están ahí presentes en las vellosidades intestinales y lo que va a hacer es proteger, es blindar, pues para que un patógeno no se vaya a adherir ahí en esa zona. Y los mananos, al estar presentes, digamos que en ese epitelio intestinal, van a permitir que se pueda promover todo el tema de integridad intestinal, la altura, el ancho, la profundidad de las criptas. Entonces, aquí está dando otro beneficio pues, posterior la presencia de los mananos en el medio intestinal. Como les mencioné en la diapositiva anterior, entonces los mananos también se pueden dividir, sea los que están ligados a oxígeno o los que están ligados a nitrógeno. Esto es enteramente estructural, pero esa estructura tiene un efecto sobre el sistema inmune y sobre todo esto que se está desencadenando o todo este mecanismo de acción que les estaba explicando. Entonces, un claro ejemplo para explicar la diferencia entre los ligados a oxígeno y ligados a nitrógeno es que ustedes vieron en las imágenes que les mostré que los mananos que están ligados a nitrógeno pues tenían una estructura de peine, tienen una estructura mucho más compleja o más elaborada que los que están ligados a oxígeno. Esa ramificación, esa complejidad que tienen ese tipo de mananos está asociado con su poder de ramificación y posteriormente con su poder antigénico. Entonces, todos los resultados que vimos ahorita con el doctor Matt, entonces son resultado de lo que puede pasar en presencia de una levadura y específicamente lo que hace un manano o lo que hace un betaglucano, realmente lo que activa, ¿sí? Bueno, en el mercado y hoy en día tenemos una cepa de levadura muy conocida y muy utilizada que es Saccharomyces cerevisiae. Como les mencionó el doctor Matt, nuestro producto CitriStream pues trabaja con una cepa de levadura exclusiva, es una cepa diferente a Saccharomyces y se conoce como Pichia guillermondi. Esta célula, si yo quisiera compararla con la levadura de Saccharomyces, pues tiene algunas diferencias. La más simple y la más básica sería el tema del tamaño. Ustedes pueden ver aquí en las microfotografías o en la misma imagen, vemos una Saccharomyces mucho más globular, más grande, mientras que la picha es más pequeña y más alargada. Si yéndonos solo con el tamaño que tienen las levaduras, si yo quisiera evaluar el área de superficie, pues va a ser mejor el área de superficie que tiene una Saccharomyces comparado con la Pichia guillermondi. Sin embargo, el número de células que yo puedo tener por gramo, por miligramo, la cantidad que yo quisiera poner, el número de células o de levaduras que yo quisiera tener, pues va a ser mayor para Pichia guillermondi que para Saccharomyces. Si yo tengo mayor número de células en el alimento que va a consumir el animal, yo puedo garantizar que haya mayor contenido de betaglucanos y mayor contenido de mananos que pues finalmente van a desencadenar todas esas reacciones del sistema inmune y pues van a favorecer otros parámetros productivos que realmente nos interesan a nosotros en producción animal. Entonces, lo que es el tema del número de las células y el área de superficie, entonces va a ser mayor para Pichia guillermondi comparado, por ejemplo, con una Saccharomyces. Entonces, esta sería una de las ventajas que tendría la Pichia guillermondi. Si yo comparo la Pichia guillermondi con una Saccharomyces, en cuanto a tamaño, es prácticamente entre 3 a 4 veces más pequeña que una Saccharomyces. Entonces, aquí estoy hablando de un producto que tiene una cepa única, que tiene una cepa que me está
garantizando un número mayor de células en el alimento como tal y más área de superficie. Bueno, en estas microfotografías, por ejemplo, vamos a ver aquí en el lado izquierdo Pichia guillermondi y aquí Saccharomyces. Entonces, aquí se hizo una tinción pues para poder detectar la manosa y vemos cómo hay una gran cantidad de células, una gran cantidad de Pichia comparado con una Saccharomyces. Entonces aquí pues que nos están indicando que tenemos una cantidad alta y una cantidad interesante de manosas pues que van a estar ahí activando e interactuando en ese medio intestinal y pues sistema inmune posteriormente. Entonces les mencionaba que habían dos tipos de mananos. Para la Pichia guillermondi, el 65% de sus mananos corresponden a los que están ligados a nitrógeno. Les decía, entre más ramificado, pues va a tener un efecto benéfico. Entonces, ese 65% de esos mananos que están ligados a nitrógeno está asociado a una alta ramificación y por ende a un mayor potencial antigénico. Y si miramos, por ejemplo, el caso de los betaglucanos, pues tiene el mismo sentido. Tenemos la Pichia a este lado y las Saccharomyces. Entonces vemos por tinción el contenido de betaglucanos que nos puede ofrecer la Pichia guillermondi comparado pues con la otra levadura. Y cuando hablábamos de los dos tipos de betaglucanos, el 80% de los betaglucanos que tiene la Pichia guillermondi corresponden a la conformación 1,3, ¿sí? Y esto está asociado con el alto potencial antigénico. Estos puntos son claves o son determinantes pues a la hora de decidir y comprar una levadura, pues porque estos son los que van a determinar la eficacia en términos de activar el receptor y pues que se desencadene las cascadas de señalización y se ofrezcan los otros beneficios a posteriori pues que vienen con las levaduras, el uso de levaduras. Bueno, estas son algunas evaluaciones pues que se hicieron con la Pichia guillermondi. Ese es un trabajo que se hizo en pollo de engorde donde se ofrecieron 7 dietas. Sin embargo, esas 7 dietas están divididas como en 4 grupos. Tenemos un control negativo, tenemos un grupo que tiene 2 niveles de inclusión de Citristream y esta es in vivo, mientras que en el tercer grupo tenemos la misma concentración de Citristream, pero se hizo a nivel in vitro, ¿sí? Y el cuarto grupo, el último grupo, es la misma dosis de Citristream pues, que utilizamos para Citristream, pero aquí se utilizó un producto con Saccharomyces. Los animales fueron desafiados con E. coli y aquí se quiso determinar ese porcentaje de adherencia de bacterias fimbriadas, pues que era E. coli. Que encontramos que tanto para Citristream in vivo y Citristream in vitro, pues realmente no hubo diferencia estadística, el comportamiento fue completamente idéntico y con el producto que era a base de Saccharomyces, solo la dosis más alta, que era el 10%, fue el que pudo, digamos que alcanzar los valores que se obtuvieron con la dosis más baja de Citristream. Entonces aquí encontramos que Citristream puede reducir la adherencia de esas bacterias patógenas en el epitelio intestinal. Este fue propio para pollo de engorde. Bueno, ese mismo objetivo se midió para lechones. Entonces, solo que acá se ofrecieron solo 2 dietas. Entonces, un producto a base de Saccharomyces y nuestro producto Citristream. Y digamos que se evaluó a diferentes dosis y queríamos evaluar la adherencia de E. coli en el epitelio intestinal. Entonces, ¿qué encontramos? Que en las dosis más bajas, pues Citristream pues, tiene una adherencia menor comparado con Saccharomyces y se repite el mismo patrón del resultado anterior, pues Saccharomyces digamos que puede igualar a Citristream, pero aquí necesita pues una dosis mucho más alta, mientras que con dosis más bajitas pues ya podíamos ver un efecto benéfico. Entonces aquí en cuanto a la adherencia de esas bacterias patógenas en el epitelio intestinal pues, de lechones que se midió, pues tuvo un efecto positivo. Bueno, de ese mismo trabajo se hizo la variante para pollos. Entonces con las mismas 2 dietas de Saccharomyces y Citristream y a diferentes dosis. Entonces encontrándonos que simplemente si miráramos las dosis más bajitas, pues ya veíamos, por ejemplo, aquí se midió, el objetivo era diferente. En la anterior se medía la adherencia, aquí se estaba mirando la capacidad de aglutinación que tenía la levadura respecto a esa E. coli.
Entonces aquí vemos que en esas 2 dosis, pues Citristream tenía una capacidad de aglutinación mayor comparado con una Saccharomyces. Y a medida pues que pasaban las dosis, pues realmente seguía siendo superior, digamos que esa capacidad de aglutinación que tenía Citristream comparado con una Saccharomyces, por ejemplo. Aquí en ese otro trabajo se quiso medir la respuesta inmune, cómo se modulaba esa respuesta inmune. Entonces se hizo una medición de la actividad de los macrófagos. Esa actividad de los macrófagos se hizo teniendo en cuenta óxido nítrico. Pues recordemos que el óxido nítrico pues se utiliza, o bueno, actúa como radical libre y es citotóxico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que al día 5 posinfección y al día 12 posinfección, pues Citristream sigue siendo quien hace un reclutamiento mayor de este tipo de células, mientras pues que la dieta control no lo puede igualar. Y cuando evalúan, por ejemplo, el RNA mensajero de la interleuquina 1, entonces encuentran también pues el mismo comportamiento. Al día 5 posinfección, pues hay una expresión mayor de esa citoquina, y al día 12 pues realmente no hay diferencia estadística entre ninguno de los dos. Entonces aquí hablamos de que se pudo modular la respuesta inmune de los animales, digamos que en el momento que fueron desafiados, ellos fueron desafiados con ovoquistes coccidiales. Entonces, aquí hablamos mucho de resiliencia que tiene el animal, pues después de haber estado presente en una situación pues de patología, en este caso patología entérica. Bueno, y este es uno de trabajos que también mencionó ahorita el doctor Matt, simplemente pues hablar de ese efecto prebiótico que se le puede atribuir a las levaduras. Por ejemplo, aquí se midió los lactobacilos y las bifidobacterium a través del tiempo. Entonces vemos que Citristream tiene ese beneficio, digamos que lo mantiene a través del tiempo, y esto pues que puede indicar que lo que está haciendo la misma levadura es permitiendo que puedan reproducirse o que pueda establecerse una microbiota benéfica en ese medio intestinal, y que pueda hacer, digamos que una aglutinación más eficiente y una remoción más eficiente de los patógenos que están ingresando en ese medio intestinal. Entonces aquí hablamos pues de que se pudo favorecer las bacterias benéficas en el intestino. Bueno, ya yéndonos un poquito a los resultados ya más tangentes en cuanto a resultados productivos, entonces, por ejemplo, en lechones se quiso medir 3 parámetros productivos básicos: consumo, ganancia y conversión alimenticia. Entonces vemos para consumo y para ganancia, pues Citristream exhibió unos valores más altos comparados con una dieta control, y en conversión alimenticia pues también esto se vio favorecido. Tuvimos una reducción de la conversión alimenticia comparado con una dieta control. Entonces aquí hablamos de promover el desempeño productivo, en este caso de los lechones, que fueron los que se utilizaron. En esa misma sintonía de resultados productivos, entonces se midió, por ejemplo, en pollo de engorde que fueron desafiados con Clostridium perfringens, se hizo una evaluación de la lesión epitelial y se hizo una medición del peso y del índice de conversión. Entonces estaba de su control negativo y su control positivo, el grupo de los animales desafiados. Si comparamos, por ejemplo, Citristream frente a la dieta control de los animales que fueron desafiados en cuanto a la lesión que encontraron a nivel intestinal, pues fue menor comparado con el control, y lo mismo ocurre pues para el peso vivo y para el índice de conversión. Entonces, el peso vivo, en este caso, fue favorecido por Citristream en los animales que fueron desafiados, y el índice de conversión, pues tuvo diferencia estadística significativa con el control de los animales que fueron desafiados, pero pues realmente fue igual estadísticamente con el control positivo, con el grupo que no fue desafiado. Entonces aquí hablamos mucho del término resiliencia. Bueno, este es otro trabajo también donde se midió ganancia de peso. Se tenía el grupo desafiado y el grupo sin desafío. Aquí se desafiaron con coccidia. Y aquí pues también podemos ver, por ejemplo, animales que no eran desafiados, que no fueron desafiados, el resultado estadísticamente fue similar. Y ya cuando los animales se desafían, pues Citristream pues puede demostrar que el impacto es menor comparado pues con una dieta control.
Datos de camarón, este es un trabajo que se hizo en Tailandia también, donde se midió el crecimiento, la tasa de sobrevivencia y a nivel del sistema inmune se midió los hemocitos granulares. Entonces vemos que para crecimiento hay una diferencia estadística significativa, hay un beneficio en términos del porcentaje de incremento de peso para el camarón, la tasa de sobrevivencia no se vio afectada. Y en términos de sistema inmune, pues hubo un reclutamiento de células inmune mayor con Citristream comparado pues con una dieta control. Entonces aquí hablamos de que se puede favorecer el rendimiento en el crecimiento, la tasa de supervivencia pues permaneció tal cual, no hubo ninguna variación negativa y los parámetros inmunitarios pues del camarón en este caso pues fueron positivos. Bueno, como conclusiones de esta presentación, entonces, Pichia guillermundi, que es la cepa de nuestro producto Citristream, es una cepa única en el mercado, tiene esa facultad y es que tiene mayor área de superficie y por ende, pues va a otorgar una unión eficaz contra patógenos y toxinas. Dos, tiene una excelente fuente de mananoligosacáridos y de betaglucanos, tiene un alto grado de ramificación y esto le confiere esa facultad de tener una alta capacidad antigénica. Esa actividad antigénica, pues como lo describimos con los mecanismos de acción, entonces van a modular esas vías de señalización, específicamente de citoquinas proinflamatorias, y se le atribuye ese efecto benéfico, pues porque puede estimular el crecimiento de bacterias benéficas y va a promover todos estos conceptos de integridad intestinal. Bueno, esto era lo que tendría el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Joana, muchas gracias por tu excelente presentación. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas y respuestas, pero los invito nuevamente a que si gustan mandarnos sus preguntas, es momento de hacerlas y vamos a empezar con las preguntas. Nos mencionan, cuando se menciona que el producto Citristream mejora el porcentaje de cierta flora, ¿en realidad se mejora la cantidad o disminuye la otra parte? No sé cuál de los panelistas lo pueda contestar esa pregunta. El que quiera. Vamos a pedirle al doctor Matthew que nos ayude con esta pregunta. So I apologize. Can you repeat the question? Sí, dice, cuando se menciona que el producto Citristream mejora el porcentaje de cierta flora, ¿en realidad se mejora la cantidad o disminuye la otra parte? So good question. In the practical answer is probably both. So by reducing the negative bacteria, by letting them colonize on the citrus stem and passing them throughout the system, that reduces the number of negatives, which allows the good bacteria to grow. So it's actually doing both. It's reducing the negatives and allowing the positives to regrow and populate the intestinal tract at a higher percentage. Ok, muchas gracias, doctor Matthew. Espero que haya quedado resuelta. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Dice, ¿por qué en la parte de investigación siempre se compara 2 y 4 libras por tonelada con Citristream? Mientras que en la parte práctica son 3 libras por tonelada. So in the initial trial, when we were looking at the dose titration, we looked at 2 and 4 pounds per ton, and the majority was recovered at 2 pounds per ton. 4 pounds per ton becomes cost prohibitive. So we didn't go back to 4 pounds per ton. 3 pounds was in between there. The reason, so the 2 pounds per ton was tested at a facility that didn't have as large of a disease pressure. The second trial that I showed, the second large scale trial, had 10,000 sows in that unit and had a large disease pressure. So we felt more comfortable running that at a higher inclusion rate at 3 pounds per ton. And so we have data feeding at 2, 3, and 4 pounds per ton. The reason we don't use 4 very often
it becomes cost prohibitive to go all the way to 4. So that's why we practically used it at 2 and 3, based off of the trial that showed the majority of the response being accomplished at 2 pounds per ton. Gracias, Matthew. Voy a pasar a una tercera pregunta. Nos preguntan por aquí, ¿cuál sería el porcentaje de betaglucanos garantizados en el producto? So that is a great question, and that is one, and I'm going to see if Pancho's on. That is one that is a proprietary number we normally do not disclose. I know what the number is, but as a general rule, we do not share that because some competitor products try to say that they have a higher percentage of beta-glucans versus us. There's actually only one product that has a higher concentration, if you will, of beta-glucans. But the functionality of those beta-glucans is different dependent on the fact that the fractionated ones don't always function the same and are inconsistent because you're getting fractions of those cells. With cell walls and beta-glucans, they don't perform the same as ours that's an inactivated whole cell. So the ratio of the beta-glucan is very consistent within Citrustem. As a general rule, we do not disclose that information. We do not put a guarantee on the label. I hope that answers that question okay. Ok, gracias, Matthew. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? No veo ninguna otra. Bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta a los dos panelistas. ¿Qué criterios debería seguir un nutricionista para elegir un aditivo como este tipo de levaduras que nos están proponiendo? Matt, bueno, respondo yo primero. Bueno, ¿cuáles serían los criterios como nutricionista? Entonces, uno, bueno, y es algo que nos preguntan sobre betaglucanos y mananos, pero por ejemplo uno sería el contenido de betaglucanos y de mananos que ofrece la levadura, pues para yo poderlo asociar con los beneficios que tiene el producto. Dos, por ejemplo, el tipo de levadura. En este caso, si hiciéramos un comparativo, entonces me están ofreciendo una levadura donde me va a otorgar mayor número de células, o sea que va a haber mayor interacción y deberían haber más beneficios para poder entregárselos pues al animal y pues que se vean reflejados en esos resultados productivos. Tercero, yo creo que los resultados, la investigación, todo eso hace que el producto sea confiable, consistente para poderlo utilizar. Entonces, yo creo que es fijarnos mucho como en el tema de investigación, de resultados, también de la tecnología que se utiliza, de cuántos años hay en el mercado y que venga funcionando el producto. Entonces, yo creo que serían algunos de los términos que tendría en cuenta. Gracias, Joana. Would you like me to answer as well? Was that a question to both of us? Sí, la pregunta era con respecto, como nutricionista, ¿qué criterios deberías tú tomar en cuenta para elegir un aditivo como una levadura de las que ustedes están proponiendo? Yeah, so I think, great question, and I think my counterpart here had a great answer as well, and I don't disagree with that. I think in the US here, what I would separate that on would be, like she said, based off of previous performance data and track record within the industry. But the big thing is what I like to focus on is return on investment. So the cost that I'm going to put in, how much is that going to pay back to me? So with Citrustem, it's easy to calculate the math because of the large difference in litter born alive and litter weaned, right? So if a weaned pig right now is worth $80 per head and we wean an extra half a pig per sow per litter, we're going to
wean just over 1 extra pig per sow per year. So just over $80 per sow per year for the inclusion of CitraStem, which costs not nearly that much. So the main driver that I'm going to look at is what that performance equates to, and then how much does that actually impact my profitability as a producer. Perdón, muchas gracias, Matthew. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuál es la importancia del tamaño de partícula de Pichia guillermondi? La pregunta es para Joana. Por favor, Joana, si puedes dar respuesta a esta. ¿Cuál es la importancia del tamaño de partícula? Bueno, entonces era lo que les estaba explicando desde el principio. Al tener esa facultad de ser una levadura pequeña, lo que está permitiendo es que yo pueda tener más contenido de levadura, por ejemplo, en el alimento terminado, ¿cierto? O sea, es como si yo tuviera 2 recipientes, entonces me va a caber más picha que Saccharomyces, ¿sí? Pues porque una es más globular y la otra es más alargada y más pequeña. Ese sería uno, entonces voy a tener mayor contenido del producto. 2, estamos asegurando que si tenemos mayor número de células, mayor número de levaduras, entonces voy a tener mayor área de superficie. ¿Qué implica eso? Que haya más exposición de mananos y de betaglucanos, digamos que haciendo su trabajo, en este caso enfocados a favorecer o a modular la respuesta inmune, por ejemplo. Entonces voy a tener mayor área de superficie, va a haber mayor actividad de esos compuestos y pues digamos que va a entregar ese beneficio al animal. ¿Qué más podría ser? Creo que serían dos conceptos claves para mí en cuanto al tamaño de la partícula. Perfecto, doctora, muchas gracias por tu respuesta. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Creo que tenemos un par de minutos para bueno, aquí parece que hay otra. Dice, con todo respeto, no han discutido una cuestión de nutrición. El análisis y la interpretación está en el terreno clínico. Doctor Matthew, no sé si quisieras comentar al respecto. I'm sorry, what was the question? The question is, con todo respeto, no han discutido una cuestión de nutrición. El análisis y la interpretación está en el terreno clínico. Okay, so I'm going to answer this and let them ask a separate question. Do you mean in terms of nutritionally, like how we would adjust for crude protein or anything like that in formulation within the diet? Is that what the question is? Okay. No sé si el doctor quisiera hacer algún comentario. El doctor Cuarón me parece que es el que está preguntando. Si quisiera hacer la pregunta más clara, para que pueda entenderle mejor el ponente. Parece que el doctor Cuarón no está, pero bueno, vamos a continuar. Yo voy a pasar a agradecer a los ponentes. A ver, permítame, creo que aquí hay una pregunta más. Dice, nos preguntan si estos productos se pueden utilizar en rumiantes. So yes, the product can be used in ruminants. We do not have as large of a data set in ruminant animals as we do in monogastrics, but it can be used in ruminants as well. Ok, perfecto. Muchas gracias, Matthew.
Me parece que ya estamos sobre el tiempo. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Gracias al doctor Matthew, gracias a Joana. Voy a dejar los micrófonos a la señorita Ana Luisa Esparza, que tiene algunos comentarios finales. Gracias a todos por asistir y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Rey. Pues primeramente agradecerle a Pancosma y a ADM por tomar este espacio, por presentarle esta valiosa información a nuestros socios y amigos de la MENA. Igualmente agradecerle a los dos ponentes. Thank you very much, Matthew. Muchas gracias, Joana. Los esperamos aquí para futuros seminarios, ya sea de la industria o de nutrición de la MENA, igual como participantes que nos puedan ayudar aquí a ampliar la discusión siempre. Igualmente agradecerle a Víctor Elizondo por la presentación que nos hizo de ADM y Pancosma, y pues a todos los participantes que estuvieron aquí. Les voy a dar rápidamente algunos anuncios. Les puse ahí en el chat unos enlaces. El primero es a una encuesta de este seminario. Es una encuesta rapidísima, si nos la pudieran ayudar contestando. Son 6 preguntas que pueden contestar muy rápido. Igualmente les dejé por ahí el enlace para que se puedan ir registrando a nuestro siguiente seminario de nutrición de Amena. Este es el lunes 29 de marzo. El tema es la digestibilidad de calcio y fósforo en cerdos. Nuestro ponente es el doctor Hans H. Stein. Igualmente tenemos nuestro siguiente seminario de la industria. Este es con Evonik. Los temas son la salud intestinal en aves y las soluciones basadas en ácidos orgánicos, y los probióticos como herramienta para el cuidado de la salud intestinal, experiencias de campo en la producción avícola. Este es el martes 6 de abril. Igual nuestro próximo seminario de nutrición, este es el lunes 12 de abril. Como pueden ver, va cada semana un seminario, ya sea en lunes los de Amena y de la industria los martes. Este es valor nutricional de la harina de insectos en dietas de aves. Nuestro ponente va a ser el doctor Carl Parsons. Los esperamos igual a las 5 de la tarde. Y finalmente para abril tenemos nuestro último seminario de la industria de abril. Este es con APC. Y el tema general es seguridad del plasma atomizado como herramienta en la salud de los cerdos. Y tenemos la ponencia razones por las que el plasma es seguro y el plasma puede beneficiar la salud de los cerdos durante cualquier etapa de producción. Entonces ahí tienen los enlaces. Igual les vamos pidiendo que aparten la fecha del martes 4 de mayo, martes 18 de mayo. Y si alguien está interesado en dar alguno de estos seminarios en nuestros espacios de la MENA, por favor, mándenme un correo, ahí tienen el correo en la pantalla. Y tenemos todavía 4 fechas disponibles, 15 de junio, 13 de julio y 10 y 24 de agosto. Finalmente, recordarles que las grabaciones están en nuestro canal de YouTube. Buscan en la barra de búsqueda Amena, Asociación Civil, Amena AC o Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal. Entonces, ahí tienen los enlaces. Les doy un momentito para que los abran y pues agradecerles por estar aquí a todos.